Gracias a Dios que me trae de nuevo a este continente americano. Fue un 2 de marzo, pero de 1983, cuando Costa Rica recibió una visita que marcaría un antes y un después en su historia. Ningún personaje tan importante había visitado Costa Rica como su santidad el Papa Juan Pablo II. En plena turbulencia centroamericana, Nicaragua, con la guerra entre la Contra y los sandinistas, no hacía mucho tiempo que también ya había estallado la guerra en El Salvador. Se mantenía el conflicto en Guatemala con más tiempo atrás. Era el epicentro de la Guerra Fría, se peleaba aquí en Centroamérica. Karol Joseph Wojtyla, el Papa número 264, aterrizaba en suelo costarricense con la misión de traer un mensaje de paz. Yo nunca me imaginé que iba a estar a la parte de un santo, no, jamás. Yo estaba cumpliendo una misión de cuidar al Papa. Hoy, 42 años después de la primera y única visita de un Papa a Costa Rica, analizamos su impacto y por qué, desde aquel marzo de 1983, ningún otro sumo pontífice ha regresado al país. Esto en una entrega de Archivos 7D. Archivos 7D. Esta era una visita centroamericana. Él concedió un día para cada país. Yo tuve esa dicha de pertenecer a la comisión preparatoria. Y verdaderamente fue una locura. Él llegó el 2 de marzo por la tarde, ¿verdad? Y el 3 de marzo dedicó a Costa Rica. Luego después tuvo 3 días más porque visitó Panamá y visitó Nicaragua desde Costa Rica. La visita del Papa a Costa Rica formó parte de un viaje más amplio de 8 días, en el que recorrió todos los países de Centroamérica y Haití. Fue su viaje internacional número 17 y el cuarto en América. Llegó pues en un avión especial, ¿verdad? Que quedó de llegar a eso de las 2 de la tarde, pero se retrasó un poquito y llegó a las 3. Salió de las escalerillas del avión Alitalia, ¿verdad? Y bajó y se arrodilló y besó la tierra costarricense. Y luego después pues la visita, el recibimiento que le dio el presidente de la República. Desde el aeropuerto Juan Santamaría, el llamado Papa Viajero se trasladó directamente al Semanario Central. Porque ahí llegaron los obispos centroamericanos convocados por el mismo Papa, que él quería saludarlos. Monseñor Ulloa aún conserva intactas las fotografías de aquel día, cuando fue uno de los que estuvo más cerca del Papa. Cuando yo lo llevé a la habitación ya, que iba a ir al cuarto para estar una descansadita, me dice el secretario, padre, ¿tiene agua? Tenían allá y le digo, hermana, necesito agua para el Papa. ¿Verdad? Y me da un pichel de agua con 2 vasos, ¿verdad? Y me lo llevo yo. Y me dice el secretario, no, el Papa no puede tomar agua cualquiera, tiene que ser agua embotellada. ¿Y ahora qué hacer? Si todo estaba rodeado con una seguridad total, ¿cómo iba a salir uno? Bueno, me dio una tristeza y se quedó el Papa con sed porque no teníamos agua. La visita papal atrajo a miles de personas, todas deseosas de ver al Papa, y la seguridad fue extremadamente rigurosa. Rafael Ángel Bustamante, hoy de 87 años, formaba parte del equipo encargado de garantizar su protección. La misión mía era anillo de seguridad, estar a la par del Papa, porque antes de eso había sido atentado en Roma y había que estar a la par de él. La misión mía era esa,
porque ya yo había tenido un poco de experiencia cuando llegó John F. Kennedy, ya había sido guardaespaldas de Kennedy. El Papamóvil, un vehículo blindado de marca Chevrolet, fue diseñado especialmente para transportar al Papa. Y nosotros íbamos detrás del Papamóvil, detrás, y no podíamos despejar del Papamóvil. Lo que sí le doy gracias es que pude, porque claro, en ese tiempo estaba bien, se hacía mucho deporte, y pude lograr coger fuerza cuando estaba a la par de un santo como Juan Pablo II, y poder ir corriendo, y ni siquiera tomarse ni un fresco de sirope, nada. El Papamóvil que estamos hablando ahora, donde está Juan Pablo II, Monseñor Arrieta, el alrededor todo, cantidad de gente. Alrededor del Papamóvil, digamos, los de seguridad, mi compañero, para servirle, y todos aquí éramos alrededor nadie se podía arrimar ahí, había que estar a la par de él. El 3 de marzo, el Papa se dirigió al Hospital Nacional de Niños con una agenda aún más apretada. La visita más linda que yo conozco, porque los llevaron primero al salón de niños con cáncer. Ahí los llevaron. Y yo vi al Papa, de verdad que como tan impresionado, que incluso en un momento dado yo vi que se le salieron las lágrimas a ver todos los chiquitos que estaban ahí. Está sufriendo. Pequeñino. La visita tuvo un impacto que fue más allá de lo simbólico. Algunas personas aseguran haber sido testigos de un milagro ese día. Una de ellas es doña Marlene, quien tenía a su hija grave en el hospital tras un accidente y no dudó en acercarse al Papa para pedirle ayuda. Y le pongo las manos, el codo, los brazos y lo traigo donde yo estoy. Y él viene, sonriente. Entonces yo ahí le digo que mi hija está en cuidados intensivos, que agoniza. Él se queda viéndome y me dice claramente: mujer, bendita eres, porque para ti también hay una bendición. Fue un milagro y yo, mi sueño más grande es conocer al Papa, ¿verdad? Estar con él y contarle lo que a mí me sucedió. Pero aún así, bueno, nunca he tenido la oportunidad de estar con él. Rodolfo González, un niño de 10 años en ese entonces, recuerda cómo la visita del Papa impactó a Costa Rica. Yo me acuerdo que la gente decía, bueno, es que el Papa va a dormir en la Anunciatura y agarró a Costa Rica como base para viajar después. Ahora, entonces, aquí en Costa Rica todo el mundo se sentía como si fuera el Vaticano. Él fue uno de los pocos afortunados que recibió la comunión de manos de Juan Pablo II en la multitudinaria Misa de la Sabana. Que había como círculos para la Misa de la Sabana, por lo menos, había círculos de seguridad. Creo que habían 5 círculos de seguridad. Entonces un día papi llegó y trajo una identificación con el número 5. Entonces eso significaba que los que eran número 5 eran los que iban a acordonar el paso del Papamóvil para su llegada a la Sabana. Y en eso, ¿verdad? Dice, y vos sos 1. Y yo, ¿qué significa 1? 1 es el grado máximo de cercanía a Juan Pablo II. Y decía comunión. La misa fue uno de los eventos que reunió a más fieles. Aquella ocasión paralizó al país. Y entonces me acuerdo que había que salir tempranísimo, todavía estaba oscuro, 4:30 de la mañana. Me acuerdo que uno tenía que bajarse en la General Cañas y ese fue como muy emotivo ese momento porque amanecía el 3 de marzo y toda esa calle parecía una romería a Cartago. O sea, todo era personas caminando que iban para la misa y lo que yo más recuerdo es gente con guitarras cantando, ¿verdad? Rodolfo aún recuerda como si fuera ayer el momento en el que el Papa llegó. Lo que yo recuerdo era en ese momento ver una capa dorada. En realidad era la casulla, ¿verdad?, que utilizan los sacerdotes, pero me impactó porque yo nunca había visto una de color dorado. Pasó la misa, todo lo demás, llega el momento de la comunión. Es que esos son segundos, ¿verdad? Pero lo que más recuerdo yo es los ojos del Papa. Recuerdo que le vi un azul intenso que yo no le había visto en fotografías, que yo no le había visto en televisión. O sea, era un color distinto. Yo le sonreí, ¿verdad? Y él me sonrió, ¿verdad?
Y entonces ya me dio la comunión, ¿verdad? Y ya, y muévase porque atrás, atrás viene una fila de gente y se acabó. Después de una visita que marcó para siempre la historia de Costa Rica, el 6 de marzo, Juan Pablo II emprendió su último viaje rumbo a El Salvador. Han pasado 43 años y aún ningún otro sumo pontífice ha regresado a Costa Rica. ¿Por qué? Esto lo analizamos en la segunda parte. Una visita papal no solo convoca a fieles, sino que sacude el país que recibe al líder de la Iglesia Católica. Es un evento de fe, pero también de gran significado político y social. Hay diferentes motivaciones para que un papa pueda llegar a un país, como señalábamos, el contexto por el que está viviendo el país. Lo que el papa hace es llegar como un mensajero. Fue Juan Pablo II quien convirtió estos viajes en eventos globales, visitando más de 100 países, y Costa Rica estuvo entre sus primeros destinos. Imagínense que el pontificado de Juan Pablo II, ya en el 79, con la venida a Puebla, es la primera salida del Papa a un país. Y ahí a Costa Rica llegó 4 años después. En los años 80, Centroamérica se desangraba, con guerras civiles en Guatemala y El Salvador y la revolución sandinista en Nicaragua. En ese contexto, Costa Rica era un punto geoestratégico para la visita del Papa, y por eso la decisión de venir. Era un país con una democracia sólida, con una paz por la que se distinguía. Años después, el propio Papa Juan Pablo II calificó su viaje a Nicaragua como la noche más oscura, y la imagen del Papa amonestando a Ernesto Cardenal dio la vuelta al mundo. Tras ese viaje regresó a Centroamérica en 1996 y en el año 2002, pero Costa Rica quedó fuera de su ruta. Benedicto XVI nunca visitó la región y el Papa Francisco en 2019 llegó a Panamá. Pero ¿por qué en 42 años Costa Rica no ha vuelto a ser destino papal? Un juicio personal de que es por ir visitando todos los países, ¿verdad? Entonces, por lo que no regresó a Costa Rica, siendo un país tan pequeño, porque a México sí fue 4 veces, si no me equivoco, porque viene a ser también un ícono a través de la Virgen de Guadalupe para toda Latinoamérica y para toda América. Entonces, hasta esas situaciones hacen comprensible en cierta medida porque el Papa puede visitar este país más veces que este otro. Lo que pasa es que el Papa, cuando visita a un país, sabe la razón, el por qué. ¿Por qué quiero visitar este país? El tiempo disponible es otro factor que pesa. El pontificado de Benedicto XVI fue 8 años y con el actual Papa, el Papa Francisco, llevamos 11 años. Fuimos nosotros a una reunión con el Papa en 2017 y le digo, Santidad, ¿qué oportunidad tendría usted para que nos visite a nosotros y que visite Cartago? Le dije yo, y se echó una risa y no me dijo nada, pero yo lo invité. A los 87 años, el Papa Francisco emprendió en septiembre de 2024 su viaje más largo, recorriendo 4 países del sureste asiático y el Pacífico Sur. Porque el Papa Francisco ha tenido como criterio, ¿verdad?, como política, digamos así, de visitas a aquellos países en que nunca han tenido la oportunidad de recibir a un Papa. Entonces, ¿podría volver un Papa a Costa Rica en el corto plazo? Yo creería que esa esperanza siempre está abierta. Por ahora, la pregunta sigue sin respuesta y no hay certeza sobre cuándo un Papa volverá a Costa Rica.